Bueno, vamos a trabajar con la resolución del trabajo práctico número 6 de función afín. En el primer punto nos pide que hallemos las intersecciones con los ejes coordenados de la siguiente función gráficamente y analíticamente. Analíticamente, para hacer la intersección con el eje X, ¿sí? Tenemos que plantear esta forma. ¿Sí? Si yo estoy haciendo la intersección con el eje X, tengo que anular la variable y. Por lo tanto, y vale 0, 0 es igual a 3 medios de x menos 5 medios. Haciendo los pasajes de términos correspondientes, llegamos a que x es igual a 1 entero 66 centésimos. Y para sacar la intersección con el eje y hacemos x0. ¿Sí? Entonces, reemplazando por 0x, nos queda que y es igual a menos 2 quintos, menos 2,5 el valor de y. Representamos gráficamente la función afín, ¿sí? Y una vez que la representamos, podemos observar acá que en x corta en 1,66 y que en y corta en menos 2,5. Y en el punto 2 nos pide hallar la fórmula función afín cuyas características se describen en cada caso. El inciso A tenemos que f de 2 es igual a 5 y f de menos 3 es igual a 4. ¿Qué significa esto? Que son puntos. Lo escribimos en forma de puntos. El punto P sub 1 que tiene coordenadas x2 y 5 y el punto P2 que tiene coordenadas menos 3 y 4 de y. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Nos pide la consigna hallar la fórmula de la función afín, ¿sí? Recordando la fórmula de la función afín, y es igual a m por x más b, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hallar primeramente, ¿sí? Es la pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos como dato dos puntos, ¿sí? Y si yo tengo dos puntos, ¿sí? Voy a poder hallar la pendiente de esta recta, digamos, que me está pidiendo la consigna, ¿sí? Entonces, para calcular la pendiente, ¿sí? De una función que pasa por dos puntos, ¿sí? Esta es la fórmula. Y sub 2 menos y sub 1 es igual a dividido x2 menos x sub 1. Reemplazando, ¿sí? Los valores de y x, ¿sí? Entonces, y sub 2 es 4 menos y sub 1 es 5, x2 es menos 3, ¿sí? Y x sub 1 es 2, menos 2, ¿sí? Operando nos queda un quinto, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos? Nosotros hallamos el valor de m, ¿no es cierto? Nos falta hallar el valor de b, ¿sí? Calculamos el valor de b, usamos, ¿sí? Nos vamos otra vez a la fórmula, la función afín, y usamos el punto P1, 2, 5, ¿sí? Reemplazando, ¿sí? Y vale 5, m ya tenemos que es un quinto, x vale 2, ¿sí? Del punto lo tomo, más b, ¿sí? Entonces ahí me queda una ecuación donde la incógnita es b. Haciendo los pasajes de términos y resolviendo las operaciones, llegamos que b es igual a 23 quintos. Luego, si tenemos m y b, ahí ya podemos armar la ecuación, ¿sí? Y va a ser igual a un quinto de x más 23 quintos, que es el valor de b. Y ahí ya hallé la fórmula de la función afín. Para el punto b, les da como dato, ¿sí? La pendiente, que m es igual a menos un medio, ¿sí? Y f de 0 igual a menos 2, ¿sí? Ya vimos en el inciso 1a, donde cuando tenemos expresado de esta forma, ¿sí? Significa que esto es un punto, ¿sí? Entonces m es igual a menos un medio y p1 lo vamos a llamar 0 menos 2, el punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá?
como tenemos el valor de m, lo único que me falta por conocer es el valor de b, ¿sí? Entonces, parto de la fórmula de la función afín, y es igual a m por x más b. Voy reemplazando el valor de y, el valor de x y el del valor de m, ¿sí? Resolviendo las operaciones, haciendo pasaje de término, me queda que b es igual a menos 2, ¿sí? Y después armamos la ecuación, ¿sí? Y es igual a menos un medio x menos 2, que era el valor de m y de b que hallé, ¿sí? Y el punto C nos dice, tiene ordenada al origen 4 y su 0 es 3, ¿sí? ¿Qué significa? Ordenada al origen sabemos que es b, ¿sí? Y su 0 es 3, ¿sí? Va a significar que x vale 3 y y vale 0, ¿sí? O también su 0 lo podemos llamar como raíz, ¿sí? De la función afín. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, que tengo el valor de b y el valor de un punto, ahora yo voy a calcular el valor de m, ¿sí? Esa va a ser mi incógnita. Entonces, partiendo de la fórmula función afín, y es igual a m por x más b, ¿sí? Entonces, reemplazando el valor de x y de y y de b, ¿sí? Que nos dio 4, haciendo los pasajes de términos, llegamos a que m es igual a menos 4 tercios. Luego, armo la ecuación, teniendo en cuenta el valor de m y el valor de b, ¿sí? Siempre cuando arman la ecuación les tiene que quedar y es igual a menos 4 tercios x más 4, ¿sí? Le tiene que dar una ecuación con la variable y con la variable x. Y el punto D dice, tiene ordenado el origen 2 y forma un ángulo de 45 grados con el semieje positivo de las abscisas. Entonces, ordenada al origen ya sabemos que b es igual a 2. Ahora, ¿qué me está diciendo acá cuando dice forma un ángulo de 45 grados? ¿Sí? Entonces ahí yo podría pensar en la formulita del pendiente, teniendo en cuenta que la pendiente está dada por la tangente del ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa es el ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las abscisas. Entonces, reemplazando tangente de 45 grados es igual a m. Resolviendo con la calculadora, tangente de 45 grados es 1. Entonces m es igual a 1. Entonces después luego armamos la ecuación y es igual a m, que es 1 por x más 2. Y ahí ya estaría resuelto el inciso D. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con el punto 3, donde la consigna nos pide escribir las funciones cuyas gráficas se dan a continuación, estimar gráficamente la intersección con los ejes y luego comprobar analíticamente. Entonces, este es el gráfico, donde tenemos representada la función afín, ¿sí? Entonces, partiendo desde la fórmula de la función afín, ¿sí? Donde y es igual a m por x más b, ¿sí? Entonces, y va a ser igual a, acá lo que tenemos que sacar es el valor de b y el valor de m, ¿sí? Esos valores los vamos a sacar de la gráfica, ¿sí? Como sabemos, el valor de b siempre se identifica sobre el eje y, ¿sí? Es decir, es el punto de intersección de la función afín con respecto al eje y. Por lo tanto, el valor de b ya lo puedo escribir directamente 3 medios, ¿sí? Y el valor de m, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta acá, ¿sí? Tenemos que formar el triángulo rectángulo, ¿sí? Donde recordamos que la cantidad de lugares que yo me desplazaba hacia la derecha me representaba el denominador de la pendiente, ¿sí? Por eso escribo 6, ¿sí? Porque yo desde el punto de la ordenada al origen me trasladé hacia la derecha 6 unidades, ¿sí? Y luego el otro punto, el último punto, sería el segundo punto que encontramos de la recta, está en 6, ¿sí? Entonces, ¿y qué cantidad de unidades tengo desde de 3 medio a 0? Ahí, 3 medio unidades o 1,5 unidades, ¿sí?
lo trabajamos en fracción, ¿sí? 3 medios lo escribimos. Y como pueden ver acá es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque me desplacé hacia abajo, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar una fracción de fracción, ¿sí? Hacemos extremos con extremos, debajo del 6 hay un 1, ¿sí? Haciendo extremo con extremo y medios con medios, ¿sí? Acá debajo acuérdense que hay un 1, haciendo el producto de los extremos con el producto de los medios obtengo menos 3 doceavos, ¿sí? Simplificando me queda menos un cuarto, ¿sí? Entonces ahí entonces hallamos, ¿sí? La ecuación de la función afín, ¿sí? Donde el otro paso va a ser estimar gráficamente la intersección con los ejes. Podemos ver que corta en 3 medios, ¿sí? Y tendríamos que ver, ¿sí? Ahora analíticamente, en resolviendo esta ecuación, ¿sí? En qué punto del eje X va a cortar la función, ¿sí? Entonces primero voy a sacar la intersección con el eje X. Tengo que hacer la variable y igual a 0, ¿sí? Entonces, partiendo de esta fórmula, función afín que la hallé anteriormente, igual a 0 ¿sí? Y lo que voy a ir haciendo es haciendo pasajes de términos, ¿sí? Y resolviendo las operaciones, llego a que la intersección con el eje X es 6, ¿sí? Esto es analíticamente. Se comprueba gráficamente que justamente cortan 6 la recta. Y la intersección con el eje Y hacemos X igual a 0, ¿sí? Entonces también partimos desde la fórmula función afín menos un cuarto por 0 más 3 medios. Resolviendo el producto, luego la suma, nos queda que y es igual a 3 medios. La función afín corta en el eje y en 3 medios. Bueno, el punto 4 nos pide escribir verdadero o falso según corresponda en cada caso, ¿sí? El ítem A nos pide que eh, nos plantea que y es igual a 2x más 1, ¿sí? Este símbolo significa paralelo a y igual a 2, ¿sí? Entonces, comparando las funciones las funciones afines, en este caso, la fórmula, sabemos que acá esta función afín está faltando un término que es el término de la pendiente, únicamente tiene ordenada al origen, ¿sí? Por lo tanto, acá para saber si son paralelas o no, nosotros tenemos que tener en cuenta que para que dos rectas sean paralelas, ¿sí? M1, o sea, la pendiente de la recta 1, tiene que ser igual a M2, ¿sí? Entonces, para que sean paralelas, las pendientes tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, en esta recta la pendiente M es igual a 0, ¿sí? Y en este caso, M es igual a 2, ¿sí? Por lo tanto, estas rectas no van a ser paralelas, ¿sí? Porque no tienen pendiente iguales. En la segunda nos pide que digamos que si un y es igual a un tercio de x es perpendicular a y es igual a menos 3 por x más 2, ¿sí? Entonces, eh, para que dos rectas sean perpendiculares, ¿sí? Las pendientes deben ser opuestas, es decir, signo contrario, ¿sí? Y deben ser inversas, ¿sí? Entonces, M1, ¿sí? Tiene que ser igual a menos 1 sobre M1.
¿sí? Entonces, tiene que ser opuestas e inversas. Entonces acá estamos viendo un tercio, el, el inverso es 3, ¿no es cierto? Ahí se cumple la condición de inverso. Y opuesto, uno más y el otro menos. Por lo tanto, estas dos rectas sí van a ser perpendiculares, ¿sí? Por lo tanto es verdadero, ¿sí? Y el inciso C también procedemos de la misma manera, ¿sí? Vamos comparando las pendientes, ¿sí? Y si cumplen la condición de paralelismo y perpendicularidad, ¿sí? Entonces vamos a poder decir si es verdadero o falso, ¿sí? En este caso nos plantea que las dos funciones son paralelas. Observando las pendientes, ¿sí? Se da la condición de inversas y opuestas. Por lo tanto, esta afirmación es falsa, ¿sí? Porque no son paralelas a la recta. En el caso de i igual a 2 y i igual a menos 5, vemos que la pendiente en ambas rectas es 0. Por lo tanto, son iguales y por lo tanto esa afirmación es verdadera. Y acá, en estas funciones, ¿sí? Tenemos que ver acá la pendiente, que es menos 1, y acá es 1. ¿Sí? Por lo tanto, se da la relación de inversa y opuesta, por lo tanto, es perpendicular. ¿Sí? Y en este caso, vemos que las pendientes son iguales, digamos. M igual a 0 y M también es 0 acá, porque únicamente tengo ordenado el origen. Por lo tanto, las rectas no son perpendiculares, ¿sí? Entonces esta afirmación es falsa. En esta oportunidad vamos a trabajar el punto 5 que dice hallar y graficar. El ítem A nos pide que hallemos la ecuación de la recta paralela. Ahí es igual a un tercio de x más 1 que pase por el punto menos 3, 2. Los datos que tenemos en dicha consigna es el valor de la pendiente, un tercio y un punto. ¿Por qué tomamos un tercio? Porque tenemos que hallar la ecuación de la recta que sea paralela a la dada. Por lo tanto, debo tomar la misma pendiente, ¿sí? Por condición de paralelismo. Entonces, tomando la ecuación de la recta, la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por un punto, vamos reemplazando las coordenadas del punto, que son x sub 0 y y sub 0, que es menos 3, 2, y el valor de m un tercio. Primeramente aplicamos la propiedad distributiva, ¿sí? Un tercio por x, un tercio por 3. Luego simplificamos acá el 3 con el 3. Y luego vamos resolviendo, haciendo el pasaje de término de 2 negativo pasa a positivo. Operando 1 más 2 nos queda 3. Y de esa forma hallamos la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3, 2 y es paralela a la dada. Y en el otro caso nos pide la recta perpendicular, ¿sí? Y para que dos rectas sean perpendiculares, las pendientes deben ser opuestas e inversas, ¿sí? Entonces calculamos el opuesto de 2 positivo, que es menos 2, ¿sí? Y invertido, el inverso de 2 es un medio, por eso escribo menos un medio. Y tomo en cuenta el punto menos 2 menos 1. También utilizamos la misma fórmula, la ecuación de la recta que pasa por un punto, ¿sí? Reemplazamos las coordenadas del punto y el valor de la pendiente m, ¿sí? Realizando todas las operaciones, llegamos a que y es igual a menos un medio x menos 2. En el inciso C nos pide hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto
1, 5 y es paralela a la recta que pasa por los puntos menos 2, 3 y 0 y menos 1. Entonces primero lo que nos va a permitir hallar estos dos puntos que tenemos como dato va a ser la pendiente m. Recordando la fórmula de la pendiente m, que es igual a el cociente entre la diferencia de las ordenadas y la diferencia de las abscisas. Entonces luego vamos reemplazando los valores de i sub 2, que vendría a ser menos 1, i sub 1 es menos 3, en realidad es 3 positivo, pero con el menos de la fórmula queda negativo. X sub 2 es 0, menos X sub 1, que es menos 2. Realizando las operaciones, cambiamos el signo acá del 2, pasa a positivo. Resolviendo la operación nos queda que m igual a menos 2. Y con ese dato que tenemos, que la pendiente m es menos 2, entonces lo vamos a tomar en cuenta para hallar la ecuación de la recta, porque la ecuación de la recta que yo quiero hallar es paralela a esta, digamos, que pasa por dos puntos. Por eso voy a tomar la misma pendiente. Entonces, reemplazando, aplicando propiedad distributiva, haciendo pasaje de términos, llegamos a que y es igual a menos 2x menos 1. Después nos pide graficar. Entonces tomé como ejemplo el inciso A para graficar, ¿sí? La fórmula era y es igual a 1/3 de x más 3, ¿sí? Entonces primero marcamos el valor de la ordenada, que es 3. Luego nos trasladamos 3 unidades, el denominador es 3, ¿sí? Y luego subimos una unidad por el numerador de la pendiente. Y ahí encontramos el segundo punto. El primer punto era la ordenada de origen y luego trazamos la recta que pasa por los dos puntos. Bueno, en este punto nos pide hallar la ecuación segmentaria de cada una de las siguientes rectas. Recordando la fórmula de la ecuación segmentaria, y dividido m más x dividido n es igual a 1, donde m y n son los puntos de intersección que va a tener la recta con los ejes y y x. Entonces, partiendo desde la fórmula de la ecuación de la recta que nos da en el inciso A, y es igual a 2x menos 4, lo que primero tenemos que hacer es hacer el pasaje de término de 2x, que está sumando, pasa restando, nos queda igual a menos 4, la ecuación igualada a menos 4. Como la ecuación segmentaria me pide igualada a 1, lo que voy a hacer para obtener 1 acá, dividimos ambos miembros de la ecuación por el factor menos 4. Luego hacemos acá distributivas del denominador, ¿sí? Distribuyo el menos 4 para la y y para la x, ¿sí? Entonces hacemos y dividido menos 4, me queda de esta manera, y menos 2x dividido menos 4, simplificando y haciendo regla de signo, me queda positivo. Y el inciso C, también procedemos de la misma manera, hacemos el pasaje de término de x, que está sumando, pasa restando, ¿sí? Y nos queda igualada a menos 1/2. Para obtener 1 también hacemos lo mismo, dividimos ambos miembros de la ecuación por menos 1/2. Haciendo la distributiva del denominador para cada término, ¿sí? Y acá haciendo el cociente de menos 1/2 dividido menos 1/2, que nos da 1, ¿sí? Acá tenemos la fracción de fracción, que vamos a tener que hacer extremo con extremo y medios con medios, ¿sí? Nos va a quedar como resultado 4/3, ¿sí? Como nosotros tenemos que tener la fracción debajo de la x, ¿sí? Luego el 4 que está multiplicando con la x la pasamos dividiendo con el 3. En este caso el punto 7 nos pide hallar la distancia entre dos puntos, A y B.
vamos a recordar la formulita de la distancia entre dos puntos, que está dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia entre la abscisa y la ordenada. Entonces, lo que vamos a hacer es ir reemplazando, ¿sí?, en nuestra fórmula de distancia los valores de x sub 2, ¿sí?, que es 1, menos x sub 1, que es menos 2. Pero acá tengo que tener en cuenta el menos de la fórmula con el menos del número. Todo eso elevado al cuadrado más menos 3, que es y sub 2, menos y sub 1, que es 4. Luego, operando lo del paréntesis, acá cambiando el signo, ¿sí?, que es menos y menos pasa más, ¿sí? Luego, realizando las operaciones, 1 más 2, menos 3, menos 4, como son de igual signo, los sumo. Luego resolvemos las potencias, por último la suma, y luego calculamos la raíz cuadrada de 58, que nos da un valor aproximado de 7 enteros 61 centésimos. El inciso B nos pide hallar la distancia entre el punto P y la recta C, ¿sí? Entonces acá tenemos el punto P va a tener coordenadas x sub 1 y y sub 1, ¿sí? Y la recta C va a tener los coeficientes A, lo vamos a llamar el coeficiente A, que es 3, ¿sí?, el coeficiente B, que es 2, y el coeficiente C, que es menos 5, ¿sí? Entonces la ecuación, ¿sí?, o sea, la distancia que me va a permitir a mí hallar entre la recta R, en este caso es la recta C, y el punto P, es esta ecuación en valor absoluto, porque estamos hablando de distancia. Entonces lo que hacemos es reemplazamos los valores del punto, ¿sí?, y los valores de A, B y C de la recta, ¿sí? Luego, una vez que reemplazamos, lo que hacemos es vamos calculando, ¿sí? 3 por 3 9, más 2 por 2 4, 9 más 4 son 13, menos 5 8. Y acá calculo las potencias, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, 9 más 4 son 13. Luego calculamos ese cociente y nos da un valor aproximado de 2 enteros 22 centésimos. Y en el punto C tenemos 3 puntos A, B y C. Dice que tracen el triángulo ABC y calculen su perímetro. Entonces, ubicamos estos puntos en un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Ubico el punto 3, 2, ¿sí? Ubico el punto menos 1, 4, y ubicamos el punto 1, menos 3, ¿sí? Entonces, una vez que ubicamos esos 3 puntos, ¿sí?, lo que hacemos es unimos con un segmento, ¿sí?, y de esa forma nos queda determinado el triángulo. Como nos pide el perímetro, vamos a tener que hallar la medida de estos lados, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que hallar la distancia entre estos puntos, ¿sí? Ustedes pueden hallar la distancia entre el punto B y entre el punto A, o A con B, ¿sí? De las dos formas le va a dar lo mismo. Yo opté por hallar la distancia entre el punto B y el punto A, ¿sí? Entonces vamos a calcular primero esa distancia entre el punto B y A, reemplazando los valores de las abscisas y las ordenadas, ¿sí? Y haciendo las operaciones obtenemos una distancia igual a la raíz cuadrada de 20. Lo mismo voy a proceder para calcular la distancia entre el punto A y C, ¿sí? Vamos reemplazando las abscisas y las ordenadas, resolviendo las operaciones, llegamos a que la distancia entre el punto A y C es igual a la raíz cuadrada de 29. Y por último, tenemos que calcular la distancia entre el punto B y C,
Reemplazando los valores de las abscisas y las ordenadas, llegamos a que la distancia entre el punto B y C es la raíz cuadrada de 53. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a la suma de las tres distancias que hallamos, que se vendrían a ser la medida de los tres lados, ¿sí? Y nos da un valor, ingresamos con la calculadora estos radicales, nos da un valor de 17 enteros 14 centésimos.